Hola, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo análisis de fuentes. Hoy nos vamos a meter de lleno a investigar una queja súper común, de esas que literalmente se escuchan todos los días en los pasillos de las universidades, la tremenda frustración de los docentes porque sus estudiantes parecen llegar sin saber leer ni escribir al nivel que se espera. Bueno, basándonos en la investigación de Paola Carlino, vamos a descubrir qué está fallando realmente en el sistema y, mucho más importante, cómo podemos solucionarlo. ¡Comencemos! Para entender todo este asunto y darle una buena estructura a nuestro análisis, vamos a pasar rápidamente por 5 puntos clave. Primero, el mito de la alfabetización académica. Segundo, la escritura como herramienta de pensamiento. Tercero, la brecha disciplinaria. Cuarto, los modelos de éxito internacional. Y quinto, el lado humano de la enseñanza. Punto número 1. El mito de la alfabetización académica. Aquí vamos a hablar directamente de ese elefante en la habitación del que nadie quiere hacerse cargo. Y esto nos lanza directo a la gran interrogante que plantea la investigación. ¿Enseñar a leer y escribir en la universidad es nada más un trabajo remedial para tapar los huecos de la escuela secundaria? Fíjense que este es un misterio fascinante. La reacción automática de la academia, casi por instinto, siempre ha sido echarle la culpa a los niveles anteriores. Se asume que quien pisa una universidad ya tiene que venir con estas herramientas instaladas de fábrica, por así decirlo. Pero a ver, ¿qué tan cierto es esto en la vida real? Pues aquí viene el tremendo choque con la realidad. El gran mito nos dice que la alfabetización es una habilidad súper básica, algo así como andar en bicicleta, que se aprende de una vez y para siempre cuando somos niños. Pero la realidad académica nos demuestra que ingresar a la universidad significa entrar, literalmente, a una nueva cultura escrita. Es como llegar a un país extranjero con un idioma distinto. No es algo que se adquiera por arte de magia de forma espontánea. Es un proceso continuo, propio de cada carrera, que las mismas universidades tienen que promover y enseñar de forma activa. Pasemos al punto 2, la escritura como herramienta de pensamiento. Y aquí, prepárense porque viene el giro de guión más interesante de todo nuestro análisis. Vamos a dejar de ver a la escritura como una simple impresora de ideas que ya teníamos listas en la cabeza. Primero que nada, definamos de qué estamos hablando. La alfabetización académica no es saber juntar letras o redactar sin faltas de ortografía. O sea, va muchísimo más allá. Se trata de tener las nociones y estrategias necesarias para poder participar en la cultura de una disciplina en específico. Digamos, aprender a escribir como alguien del derecho, de la biología o de la sociología es básicamente aprender a pensar bajo las reglas de esa nueva comunidad científica. Y nadie nace sabiendo eso. Y justo aquí es donde entra este concepto brillante, el potencial epistémico de la escritura. Suena muy técnico, pero la idea es una genialidad absoluta. Significa que la escritura es el verdadero motor de nuestro pensamiento. Escribir no es solo registrar un dato en un papel, es una herramienta súper activa que nos obliga a desarrollar, revisar y transformar lo que ya sabíamos, poniéndolo frente a frente con las exigencias del problema que tenemos enfrente. Es literalmente el motor que genera el aprendizaje profundo. Escuchen esta frase que viene del programa de escritura de la Universidad de Yale, porque da en el clavo totalmente. Suponer que alguien que no sabe escribir puede pensar con claridad es una ilusión. La palabra escrita es la herramienta básica del pensamiento. Es una advertencia poderosísima. Sin la práctica constante de escribir, la claridad mental y el pensamiento crítico simplemente se estancan. Punto 3. La brecha disciplinaria. Ya establecimos que escribir nos hace pensar, pero la situación se vuelve todo un reto cuando vemos las diferencias abismales que existen entre cada carrera. Miremos este contraste de frente porque es el clásico momento donde todo cobra sentido. En la escuela secundaria básicamente se espera que repitas el conocimiento. Te piden hechos anónimos, verdades absolutas y punto. Pero llegas a la universidad y de un día para otro las reglas cambian por completo. Te exigen aplicar ese conocimiento, manejar perspectivas múltiples, entender que los autores existen y que la información tiene un contexto histórico. Es obvio porque hay un choque cultural enorme en los estudiantes de primer ingreso. Nadie les avisa que acaban de cambiar de mundo. Fíjense en lo enredado que es esto a nivel cognitivo. La terminología que usamos en las ciencias y nuestra forma humana de pensar están profundamente entrelazadas. Cada campo del saber es un espacio único. Aprender los conceptos de una materia es totalmente inseparable de aprender su lenguaje particular y la forma, a veces oculta, en la que estructuran la realidad. Y bueno, aquí tenemos un punto ciego gigante en la educación superior. Muchas veces, los propios docentes ni siquiera se dan cuenta de que sus materias tienen un idioma secreto. Como llevan años dominando su campo, han internalizado tanto las reglas que asumen que son obvias y universales para todos.
Y claro, esto deja al alumnado tratando de adivinar las reglas de un juego que nadie se tomó la molestia de explicarles formalmente. Vamos al punto 4. Modelos de éxito internacional. Porque, afortunadamente, no todo es diagnosticar el problema. Hay excelentes noticias y soluciones institucionales reales que nos demuestran que el cambio es posible. Miren, por ejemplo, el enfoque tan proactivo de algunas universidades en Australia, Canadá o Estados Unidos. Ellos han implementado filosofías llamadas escribir a través del currículum. O sea, entienden que si queremos formar profesionales con pensamiento crítico, la lectura y la escritura no pueden ser nada más un tallercito aislado en el primer semestre, sino que tienen que ser el corazón de todas las materias durante toda la carrera. Estas instituciones aplican 3 estrategias súper claras. Número 1. Centros de escritura con tutores especializados a donde puedes llevar tus borradores para que te orienten. Número 2. La figura de los compañeros de escritura, que son básicamente estudiantes ayudando dentro de la clase a perfeccionar los textos a la par del profesor. Y número 3. Las materias de escritura intensiva, donde aprender de la materia y aprender a escribir sobre la materia ocurren de manera simultánea. Ahora, para que quede claro, transformar un curso normal en uno de escritura intensiva requiere un cambio de mentalidad absoluto por parte del profesor. Implica usar tiempo de la clase exclusivamente para enseñar a redactar. Implica fomentar que los estudiantes se revisen los borradores entre ellos. A veces hasta hay que recortar las páginas de lectura asignadas para que exista tiempo real para sentarse a escribir y pensar. Y por supuesto requiere entregar criterios de evaluación clarísimos desde el primer día de clases. Llegamos a nuestro último punto, el 5. El lado humano de la enseñanza. Y aquí vamos a dar un giro hacia un terreno un poquito más filosófico, dejando de lado la política institucional para hablar de la empatía personal de quien enseña. Esta reflexión de Rigoberto Lance es fantástica y eleva muchísimo nuestro análisis. Nos dice, la posmodernidad es justamente el clima cultural donde se están reformulando todas las prácticas sociales. Es necesario promover a la par el crecimiento espiritual. Básicamente nos recuerda que, más allá de toda la estructura académica y técnica, hay una necesidad vital de crecer desde adentro. No podemos separar al profesional del ser humano. O sea que enseñar estas habilidades requiere conectar genuinamente. Se nos invita a alejarnos de ese modelo educativo industrializado, frío y distante. El deber humano de quien educa pasa por la autoobservación, pasa por rescatar esa vocación del agotamiento de la rutina, por cultivar la capacidad de escuchar el proceso del estudiante sin caer en la crítica destructiva y por buscar un equilibrio real y holístico. Porque seamos sinceros, si falta esa empatía y esa paciencia, todas las estructuras y centros de escritura de los que hablamos antes simplemente pierden su fuerza. Para ir resumiendo, el gran mensaje de este análisis es contundente. Ya es hora de que el mundo académico deje de pasarle la pelota a las escuelas secundarias. La falta de alfabetización académica no es un defecto de fábrica del estudiante, es simplemente el proceso de entrar a un mundo nuevo. Y asumirlo debe convertirse en una responsabilidad central, superactiva, institucional y por encima de todo profundamente humana de las propias universidades. Y para cerrar esta explicación, les dejamos estas preguntas resonando en el aire. Después de ver cómo la escritura despierta el pensamiento y cómo en otras partes del mundo ya están tomando acciones concretas, ¿seguirán nuestras universidades ignorando este inmenso desafío? ¿Nos mantendremos en la comodidad de seguir culpando a los niveles educativos previos? Esperamos de verdad que este análisis haya encendido una chispa de curiosidad por transformar la forma en que entendemos la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda.